Hola, ¿cómo están? Este es otro viernes de entrevista en la comunicación que transforma y esta mañana quiero presentarles a una amiga muy querida, comunicadora, Jennifer Baría, fundadora de la revista digital Empodérate, business coach, súper apasionada de la comunicación y del liderazgo femenino, y quiero leer esta frase que conversamos con ella acerca del liderazgo femenino. Ella considera que el liderazgo femenino es la pieza fundamental para el desarrollo de una nueva economía. Y quiero darte la bienvenida, Jennifer. Gracias por acompañarme esta mañana, acompañarnos. Vamos a tener una conversación relajada sobre comunicaciones, economía, negocios, empodérate. Así es que bienvenida y quiero iniciar preguntándote eso. ¿Qué significa para ti que el liderazgo femenino sea una pieza fundamental de la nueva economía? Me llamó un montón la atención esta frase. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a toda la audiencia tuya. De verdad que me encanta seguirte a mí también. Hay una sinergia bien rica en estas conversaciones que tenemos siempre y qué bonito ahora poderlo compartir y expandirlo. Esta oportunidad que para mí ha llegado, el hecho de que haya mujeres liderando corporaciones, gobiernos, nos hace ver que nuestro lenguaje realmente está impulsando economías, naciones, maneras de gobernar y también la economía. Entonces, el factor de agregar nuestro lenguaje, nuestro punto de vista, está cambiando en sí cómo se maneja la sociedad. Salimos ya del anonimato de ser la jefa de hogar, donde éramos valiosas e indispensables, y ahora tenemos roles más, no más trascendentales, sino de mayor rango de influencia. Y ese rango de influencia se multiplica en diferentes ámbitos: el económico, el político, el corporativo, todos los ámbitos en realidad están salpicados con la influencia de la mujer. Entonces, si una mujer le damos la oportunidad de que lidere, como hemos visto cómo se está llevando la situación del COVID en algunos países, vemos cómo la empatía y el manejo del lenguaje, de la actitud y la manera de gobernar de las mujeres ha sido tan efectivo en evitar que la pandemia se expanda y además que el pánico y las enfermedades psicológicas que quedan en consecuencia de una situación como esta se estén evitando. ¿Por qué? Porque estas mujeres tienen otra manera de articular el lenguaje, otra manera de comunicarse con su gente, de llegarle a ellas. Entonces, ¿por qué no aprovechar lo valioso que tiene el lenguaje femenino, lo que nosotras tenemos que aportar a estas diferentes esferas e insertarlas en la economía, en la política y todos los lugares donde sea necesario? Y no se trata de apartar a los hombres, se trata de integrar características y ver cómo se establecen esas sinergias y buscar ese equilibrio en esta nueva era. Me encanta, Jennifer. Estoy completamente de acuerdo contigo en la necesidad de que lo femenino, y a mí en este punto no me gusta mucho decir que las mujeres tenemos estas características y que los hombres tienen estas otras. Yo creo que mujeres y hombres tenemos aspectos femeninos y masculinos precisamente porque venimos de un padre y una madre, ¿verdad? Entonces tenemos aspectos de ambos. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que decís acerca de que este mundo necesita equilibrar, porque el concepto de poder que tenemos actualmente es un poder que se sobrepone sobre los otros, que solo piensa en ganar o en perder. Es un concepto lineal en donde la sobreproducción es el gran énfasis, ¿verdad? Tenemos que hacer, tenemos que tener más, tenemos que consumir, y en ese proceso hemos degradado a la tierra y hemos degradado a millones de personas en el mundo. Entonces, me parece muy interesante esos dos aspectos que mencionas, lo que tenemos las mujeres que ofrecer en el poder, en el poder de un gobierno, en el poder de una corporación, y su lenguaje. Háblame más cómo interpretas el lenguaje de la mujer y cómo esto contribuye en estos ambientes donde la fuerza bruta, donde el ganar sobre la negociación y la colaboración se imponen aún en este mundo que necesita tanto esos cambios. Fíjate que acabas de decir una palabra que ya se está utilizando en la economía y ya se está utilizando en los nuevos modelos de negocio, que es la economía colaborativa. Esa es una nueva necesidad, eso no lo, pero es una nueva necesidad
necesidad dado la era digital en la que estamos. Sin embargo, si vemos hacia atrás en la historia, la mujer ha sido sumamente colaborativa y tribal por los roles que desempeñaba antes. Entonces, esas características las podemos migrar a los modelos económicos, las podemos migrar a las maneras de hacer economía, a las maneras de hacer negocio. Y eso no significa que vamos a afeminar a un jefe, que no vamos a afeminar a un dueño de una corporación o a una junta directiva. Lo que significa es que estamos empezando a articular un lenguaje más empático, un lenguaje que comprende y lee el subtexto de muchos mensajes que por autoritarismo y por la manera en que antes se gobernaba y la manera en cómo se gestionaba el management antes o cómo se dirigía, era una barrera impenetrable. Yo no podía decir lo que pensaba, no podía decir cómo me sentía y mucho menos expresarlo en un ambiente laboral. Ahora vemos que existe la cultura de la felicidad en las empresas. Entonces, antes a la gente ni siquiera le importaba si era feliz. O sea, si te terminabas tu cuerpecito trabajando y te moría era tu problema, pero vos tenías que estar ahí para rendir como una pieza más del engranaje de esa máquina que tenía que trabajar y producir. Pero ahora están humanizando el recurso de las personas. Entonces eso significa de que esa necesidad, que ahora parecería que es algo nuevo, no, simplemente estamos introduciendo esa sensibilidad humana que las mujeres ya la teníamos y no por genética, sino porque nuestros roles nos han permitido observar en ese subtexto y por eso me identifico mucho con la parte ontológica, porque la ontología lo que hace es leer lo que no está a simple vista. Entonces, esa parte de darle lectura a la visión, a la ambición, a la manera, a tus valores corporativos, a la manera en cómo hacen las cosas, en ese lenguaje cotidiano es donde encontrar realmente por qué es que una empresa se queda estancada, por qué es que no logran innovar, por qué es que llega tanta gente a darte asesoría, consultoría y a ponerte un montón de herramientas y al final quedas igual. Es porque no existe un lenguaje, no existe todavía una manera de llegar a la conciencia y remover esas cosas que te están haciendo, como tú decías, ver las cosas de una manera muy lineal, cuando en la vida vas a encontrar muchas curvas. Entonces, es esencial introducir ese componente femenino que vuelvo a lo mismo, no es afeminar un ambiente. Eso creo yo que es lo que le hace ruido a nuestra cultura latinoamericana, que se nos hace muy difícil entender que lo femenino no es rosado, ¿verdad? No es que todo se vuelve rosado, que volvemos Barbie a la gente. O sea, lo estoy poniendo muy caricaturesco, pero es que de verdad en la mente eso es lo que sucede. Pero poner femenino es simplemente darle esa parte que se le ha vedado, se le ha prohibido y se le ha puesto una barrera porque pensamos que solamente en el hogar tus hijos pueden desahogarte. Solamente en tu casa la gente entra y se olvida del uniforme y ahí puede ser quien sos. ¿Por qué vamos a asumir o tomar otra identidad una vez sales de la puerta de tu casa o una vez sales del lugar donde tú te sientes seguro? Un ambiente seguro debería ser en cualquier lado porque estamos interactuando con seres humanos. Entonces, llevar esa cultura de entendimiento humano, de que la persona que llega a tu empresa es una persona que tiene emociones, que tiene días de desempeño laborales más eficientes que otros, que hay una curva de aprendizaje cuando se introduce una nueva herramienta. Todo eso es importante llevarlo a la cultura de tu empresa, concientizarlo. Entonces, ahí va un poquito la parte de la herramienta del coaching ejecutivo y del business coach. Me parece valiosísimo lo que estás diciendo porque es una gran verdad. Los seres humanos estamos diseñados para conectar, estamos diseñados para ser más felices cuando estamos en comunidad y para desarrollarnos cuando nos comunicamos unos con otros. Hay un estudio del Tecnológico de Massachusetts que dice que la diferencia entre un equipo de alto y bajo desempeño, el 50% de la diferencia entre un equipo de alto y bajo desempeño es la calidad de sus conversaciones. Y lo que ha sucedido en el ámbito, en los ámbitos corporativos y empresariales y en la sobredimensión de lo masculino sobre lo femenino, con los conceptos que hemos socializado y que hemos aprendido, es precisamente perder la paciencia de escuchar, ¿verdad? Porque estamos todo el tiempo preocupados porque tenemos que producir, porque tenemos que alcanzar cada vez más y más y más cosas. Entonces,
lo que decís es tan simple porque es tan natural en nosotros, pero necesitamos tener todo un proceso de desaprender y de entender que estas también son características humanas, que no le pertenecen solo a las mujeres y otras características a los hombres, sino que simple y sencillamente volver a ser humanos. Y aquí quiero preguntarte, porque hemos estado conversando contigo acerca del business coaching, de esta herramienta tan útil que muchas veces no se entiende para qué es, o que incluso hay personas que creen que con leer un libro o con ir a una certificación de un fin de semana están haciendo coaching cuando requerís muchas habilidades y necesitas estudiar y entender determinados conceptos y luego practicar para en realidad convertirte en un coach que sea efectivo con las personas con las que trabajas. Entonces quiero que me contés un poco de qué viene el business coaching que tú estás practicando, ¿por qué lo estás trayendo a la mesa? Porque me parece muy importante todo lo que estás diciendo acerca de volver a traer estas características relevantes de lo que significa ser seres humanos. Ok, vaya, mira, te voy a contar por qué es que yo me decanté al final por sacar una certificación. Yo venía trabajando con las mujeres, con un grupo de mujeres que me pedían consultoría. Yo había sacado un diplomado en marketing digital, toda la vida paso estudiando algo, toda la vida estoy sacando cursos de algo. Entonces, con la revista, porque era de liderazgo femenino y las mujeres se veían, ahora hay muchas mujeres dueñas de su propio negocio, entonces tenía que asesorarlas en algo que tuviera que ver con marketing, modelo de negocio, y no quería hacerlo como una consejera X, quería hacerlo con herramientas. Entonces, migré a las 3 funciones que te voy a contar y por qué es importante hacer la diferenciación. Tuve que hacer el rol de mentora. Me invitaron como mentora. El mentor es alguien que en su propia historia, con sus zapatos, ha caminado un trecho. Y ese camino personal se lo comparte a otro, como las abuelitas. Hijita, yo ya pasé por ahí. Eso es un mentor. Lo estoy pintando muy caricaturescamente, pero es la manera más sencilla de ver. Luego viene el consultor. El consultor tiene su caja de herramientas, es un profesional, también tiene un recorrido, pero esa caja de herramientas y su conocimiento lo pone también, al igual que el mentor, en un plano más jerárquico. Entonces, el consultor le dice, ten, te doy estas herramientas, ya estudié tu caso, haz esto. Eso es lo que hace el consultor. Luego viene un tercer componente que es el coach. El coach está consciente que aunque tenga un mentor y aunque llegue un consultor, si no estás convencida ni comprometida con tu visión, no vas a ocupar ninguno de los 2 recursos anteriores y no vas a llegar a donde querés llegar. Para eso es que sirve el coach, porque en primer lugar no es alguien que está arriba de ti, es alguien que te acompaña en un proceso. Entonces, desde ahí la relación es más equitativa. Pero aparte de que tiene su caja de herramientas, en el caso del business coach, tenemos que tener cajas de herramientas para trabajar en la gestión y en el management, ¿verdad? Pero a la vez trabajamos de la labor de la conciencia. Y aquí también tengo que hacer la aclaración de que nosotros no hacemos ningún tipo de terapia, o sea, una sesión de coaching no se compara jamás con una hora que tengas con un psicólogo. ¿Y por qué lo voy a decir? Voy a hacer esta distinción que es la manera más fácil de verlo. El psicólogo ocupa el feedback, una herramienta que también se utiliza en management, que es de hoy hacia atrás. Tu experiencia pasada, y en la psicología es tus traumas de la infancia, lo que viviste en tu juventud, lo que en el pasado reciente te marcó. Esas cosas necesitan ir desenmarañándose para que tú en este presente seas una persona que gestione bien sus emociones. En el coaching es todo lo contrario. Partimos del presente y estamos elaborando una visión de futuro y con lo que sos ahorita es más que suficiente. No tengo que indagar en tu pasado, no tengo que curar, no prescribo. Tampoco te voy a decir qué hacer con tu pasado, ni no hay ninguna herramienta de la psicología que yo vaya a emplear de la escuela junguiana ni de la escuela freudiana, nada de eso. Voy a utilizar como terapia. Mis herramientas tienen, en el caso del business coach, tienen más que ver con management, gestión de tiempo, cultura organizacional, pero trabajo desde la ontología del lenguaje también, que es, ¿qué es lo que me está diciendo esta carita?
¿qué es lo que me está diciendo esta persona? ¿Qué es lo que me está diciendo realmente? Sí, se lo entrego la otra semana. Con esa inflexión de voz estoy percibiendo que no está decidida. En eso se trabaja la ontología del lenguaje. En leer en ese subtexto, en ese estado de ánimo, que obviamente también es trabajo del coach, que se abra contigo. En su momento me puede decir, sí, mira, porque esta proyección que tengo dentro de 3 meses, de verdad que no la estoy viendo realista. Y no probablemente porque no sea efectiva, no probablemente porque estoy cuestionando la efectividad de una herramienta, sino porque yo no me siento empoderada y capaz. Hay ¿cómo es que se llama? Un imposter syndrome. Hay tal vez un síndrome del impostor que me está haciendo ahí que, aunque me den las herramientas que sean, yo nunca me voy a sentir preparada para tomar esa decisión. Eso es lo que el coach trabaja contigo. Esta parte de las inseguridades con las que estoy viviendo ahora. O sea, yo no necesito saber si a los 10 años alguien te dijo que eras incapaz de hacerlo y que aunque terminaras de graduarte nunca lo ibas a lograr. No necesito saberlo. Con lo que estoy viendo de ti en este momento es suficiente insumo para comenzar a trabajar en esa visión del futuro y empezar a ver qué herramientas hay que articular contigo para que lleguemos y cumplamos. Entonces, ese es el trabajo del business coach y por eso se ha vuelto en este momento tan esencial, porque todo el mundo está hablando de innovación, todo el mundo está hablando de cambiar el modelo de hacer negocios porque COVID y que la gente ya no va a consumir igual que antes. Totalmente cierto, pero ¿desde qué paradigma vas a empezar a operar ese modelo de negocio? ¿Querés empezar a sobrevender y a sobreproducir como estabas antes? ¿Realmente estás dispuesto a escuchar a tu cliente? Y eso parte de ti. ¿Qué tan empático vas a ocupar ese lenguaje? ¿Realmente estás interesado en escuchar a tu cliente o en realidad en tu cabeza sigue el mismo modelo de antes de querer vender, producir y volver a tener los 100 empleados que tenías? Jennifer, es maravilloso lo que estás diciendo, porque en realidad en este momento estamos sobreviviendo y hemos entrado en este mecanismo del estrés de, bueno, vamos a luchar con todo lo que tenemos, vamos a huir o vamos a paralizar. Estamos todos queriendo movernos, queriendo hacer cosas, pretendiendo innovar para mantenernos a flote, ¿verdad? La mayoría de personas o en el caso de los emprendedores. Pero me parece fundamental lo que señalás acerca de, bueno, hay que ir a revisar, tenemos como dos panoramas bien interesantes, ¿verdad? El emprendedor, cuáles son sus creencias, sus marcos, estas voces saboteadoras, que todo esto viene de adentro, cómo lo trabaja, lo observa y lo gestiona para que no te retenga, sobre todo en un momento tan complejo como este, pero además necesitamos entender al consumidor, qué está necesitando, porque las necesidades a nivel global cambiaron radicalmente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajas o qué debería de esperar o buscar un emprendedor o una emprendedora que quisieran acceder a tus servicios o a los servicios de un coach o un business coach? ¿Qué recomendarías, Jennifer, que busque, que indague, que pregunte la persona que está interesada en hacerse acompañar por un coach? Voy a partir más bien voy a partir más de la zona donde es más difícil hacer cambios, que yo creo que es el campo corporativo. La gente ahorita ya tiene un gran compromiso con una gran cantidad de gente, quieren regresar lo antes posible y seguirle vendiendo al pequeño de la misma manera en cómo se vendía antes. Esas campañas masivas, volver a llenar vallas, volver a llenar, saturar las redes sociales y ahí viene una avalancha informativa que nos va a atosigar. Pero lo importante es desde qué paradigma vamos a empezar a liderar este COVID, después post-COVID realmente. ¿Desde qué paradigma voy a empezar a trabajar también con mi recurso humano? Y fíjate que yo veo que estamos muy interesados en saber también cómo piensa el cliente para automáticamente llenar esa necesidad. Pero no estamos tomando en cuenta también nuestro recurso humano, que es también como un cliente. O sea, a veces le llevamos incluso herramientas de innovación y no ha entendido bien cómo es que se opera. Eso te hace trabas en tu eficiencia de tiempo, en tu operatividad, en entregas, en todos los aspectos. Y si la persona, si el equipo se sienten cómodos con esas nuevas herramientas, y por eso el lenguaje empático urge en estos ambientes. Porque queremos ser empáticos con el afán de vender, pero en el fondo no queremos ser empáticos de verdad. Entonces, lo que queremos es ser empáticos para lograr una venta nada más.
pero es hasta que realmente haces este acercamiento genuino y que demostras como que tocaste una fibra. Por eso es que las marcas que venden ahora es tan importante que toquen esa parte donde te identificas, donde ellos se identifican contigo y tú te identificas con ellos, llegas a esa lectura. Ahí es donde encuentras la fidelización, donde se sienten realmente escuchados. Es decir, si hoy te vendí morado y mañana te vendo azul porque el COVID te dice que vendas azul, no estás, la verdad que no estás entendiendo que tal vez no es ni morado ni azul. Lo único que quería esta persona era un verde que le recuerda a lo lindo del amarillo en otra vida, qué sé yo. O sea, la idea es que tú entendas qué es lo que quiere tu cliente, un lenguaje empático. Y por eso también los gobiernos, yo digo, no hemos hecho las mujeres la labor suficiente de hacerle bulla a estas lideresas gobernantes de países donde ellas han demostrado que han manejado con éxito esta pandemia. No se les ha hecho todavía el honor justo de verdad de hacer ver que el lenguaje empático es lo que hace los cambios. Y eso se tiene que trasladar a las economías, eso se tiene que trasladar a los modelos de negocios y hay que hacer revisión de sacar de esos valores del modelo industrial que tenían todas estas empresas y empezar a insertar nuevos valores a esta filosofía de empresa, porque tenemos que humanizar las cosas. Viene la robótica, viene la inteligencia artificial y ¿en función de qué? En función de escuchar las necesidades de las personas. Y eso lo tenemos que trasladar al recurso humano también. Y te das cuenta, Jennifer, que hablamos mucho, la cuarta revolución industrial habla mucho acerca de la robótica, de la inteligencia artificial, de casi que no necesitan humanos para que el mundo siga girando, ¿verdad? Más, Sí. sin embargo, la gran capacidad del ser humano que todavía no puede ser sustituida por ningún robot son precisamente la capacidad de sentir, son tus emociones, son esa capacidad de entender al otro, de conectar al otro, viéndolo a los ojos, sintiendo lo que está experimentando y tal vez no leyendo mentes, porque no leemos mentes, pero sí preguntando cuando ves un cambio en su expresión facial o en su expresión corporal o cuando escuchas un cambio en su tono de voz. ¿Cómo? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que en Latinoamérica y obvio en El Salvador, que es el país de donde Jennifer y yo somos, eh, es fuerte el componente masculino. Todavía seguimos creyendo que necesitamos a un hombre fuerte que nos dirija. Cuando en el mundo, en buena parte del mundo, se está demostrando la necesidad de esa conexión humana, de esa empatía, como tú bien la mencionas. ¿Cómo hacemos para llevar al centro de la mesa o a las mesas donde se discute el poder real, el poder económico, el poder político, estos grupos que son fuertes y que tienen la posibilidad de hacer cambios radicales porque inciden en miles y miles de personas? ¿Cómo incorporamos este mensaje de este aspecto humano que no lo puede sustituir un robot todavía y que en realidad es lo que está necesitando la gente? Porque tú dijiste algo muy importante. No por ser buenas personas, no porque queremos que nos perciban bonito, no, es simple y sencillamente porque solo el líder que acceda a esa capacidad de conectar empáticamente, de escuchar profundamente y de entender las motivaciones de la gente va a poder inspirar a sus equipos de trabajo y va a poder hacer que le cumplen, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para que quienes dirigen entiendan esta gran necesidad? Yo creo que precisamente por eso tenemos un gran desafío y me encanta y me apasiona que ese componente tenemos que empezar a trabajar los coaches, porque nosotros trabajamos desde el lenguaje, todas las herramientas que están relacionadas al lenguaje. Y por eso tenemos el gran compromiso de comunicarlo por todos los medios posibles, blogs, redes sociales, lo que querrás, y empezar a aclarar que abrazar esa parte femenina en ningún momento te volvió afeminado. Dejarlo tan sencillo como eso. Es decir, tú tuviste mamá, todos, o sea, todos los hombres del planeta que en alguna se criaron con su mamá y ahora están gobernando y ahora, o sea, nombremos a todos los presidentes de la República, de todos los países. Todos tuvieron mamá. ¿Y porque una mujer estuvo incidiendo en su vida y los volvió afeminados? No. Y ese es un componente femenino vívido. Eso es algo que está en ti, lleva su genética,
llevas en su sangre la otra mitad, ese componente del ADN femenino, y no por eso te volviste afeminado. Claro, o sea, no vamos a empezar a hablar del tercer género y etcétera. A lo que me refiero es que en ningún momento tu naturaleza se va a alterar con que un componente femenino tuyo esté inserto en tu vida. El amor de tu mamá nunca te alteró lo que tú eras. Entonces hay que entender, no hay que divorciarse, no hay que relegarlo al ámbito hogareño, eso es totalmente falso. En la naturaleza, en todo, está el componente femenino. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver es a darle el valor que tiene si en realidad lo agregamos a la receta de gobernar, a la receta de poner nuestros valores corporativos, a la manera en cómo articulamos el lenguaje, a la manera en cómo nos comunicamos entre colegas. Es decir, hay tanto que se puede trabajar y hay tanta riqueza inexplotada. De verdad que ahorita tenemos ese recurso que es magnífico y que podría transformar la manera de hacer negocio y de hacer economía. Pero es hasta ese lenguaje empático, es hasta aprender a leer en el subtexto, es aprender a dar lectura a todas esas necesidades que nos hemos vedado, que nos hemos prohibido porque creemos que están mal. Y por esa razón yo veo un poco peligroso el hecho de que estemos creyendo que la inteligencia artificial y este otro tipo de herramientas sustituyan al ser humano. Eso es el lenguaje industrial nada más convertido en una herramienta más digital. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar, porque entonces vamos a pensar que los 7.000 millones de personas que somos nosotros no somos necesarias. Estamos robando oxígeno, somos un parásito, somos un cáncer, cuando en realidad es una conducta aprendida de un sistema y de un modelo arcaico que deberíamos de empezar a cambiar desde la empatía, desde el uso del lenguaje, donde nos importa realmente cómo se siente y esa naturaleza rica del ser humano. Es que de eso se trata la ontología. No es solo de leer, estoy bien. Eso es lo que hemos aprendido en la era industrial. Estoy bien, bueno, entonces ya está bien, entonces yo me pongo a hacer otra cosa. Pero si lees su cara y dices, y esto está bien, yo no le vi que estaba bien. Esa es la ontología del lenguaje, y de que te importe. Y decir, cuando mi empleado, cuando mi colaborador está feliz, no porque le doy un viaje y le doy un bono, porque lo miré a los ojos y lo entendí, ahí cambia tu ambiente laboral. Ahí realmente empieza la fórmula de la felicidad. No se trata de estar gastando más como empresa y darle más bonos y más viajes. ¿Qué te garantiza que el regreso realmente es mejor que se sienta bien tratado, que se sienta valorado como persona? Con que lo digas buenos días y lo mires a los ojos, de verdad, sinceramente, decir que tengas un buen día tú también, te cambia el ambiente. ¿Dónde vas todos los días? ¿Para qué te vas a ir hasta las Bahamas 2 semanas? Sí. ¿Cuándo vas a regresar el resto del año a estar en el mismo ambiente? Realmente es una necesidad básica del ser humano el ser aceptado, apreciado y respetado, ¿verdad? Y precisamente las diferentes eras industriales no han respetado al ser humano. Hay que decirlo con todas sus letras, han explotado al ser humano. Entonces, el ser humano se ha convertido en un pedazo de pieza más para generar más riqueza y más producto, para generar mayor producción. Y estoy de acuerdo contigo, sabes que no lo había pensado de esa manera, pero en realidad esta cuarta revolución, lo único que está cambiando es la tecnología, pero en realidad los paradigmas arcaicos que tú bien decís se siguen manteniendo, ¿verdad? O sea, es como la amenaza hoy es todo lo que tú puedes hacer como humano lo pueden sustituir las máquinas. Entonces, sí, nuevamente estamos hablando y estamos comunicando desde ese lenguaje de amenaza, de miedo, de terror, y desde ahí tú no inspiras a la gente, simple y sencillamente lo mantenés en automático con un mecanismo del estrés constantemente encendido, que tiene unos costos enormes en salud porque está enfermo, un colaborador que pasa estresado, vive enfermo y eso tiene impacto en tu eficiencia, ¿verdad? Como negocio. Entonces, ay, Jennifer, me dejas con más preguntas que respuestas porque hay mucho que cambiar todavía, ¿verdad? Hay mucho que empezar a poner sobre la mesa y tenés toda la razón que las mujeres necesitamos elevar más la voz para decir esto no está bien, necesitamos hacer eso, pero yo aquí te quiero preguntar algo. A las mujeres se nos ha permitido socialmente experimentar más las emociones. Las emociones son humanas, punto, y las sienten hombres y mujeres.
Los hombres se han castrado emocionalmente y han creído que las pueden bloquear, pero es imposible. Uno no puede dejar de sentir. Pero a las mujeres se nos ha permitido social y culturalmente expresar mejor nuestras emociones, pero yo creo que eso no es suficiente, porque tenemos un sistema que es un sistema que ha sido tóxico, que ha dañado mucho la naturaleza humana de las personas, y hay mujeres que siguen trabajando en ese paradigma. Yo creo mucho en la responsabilidad que tenemos las mujeres que tenemos privilegios, que hemos tenido mejores oportunidades, que hemos podido ver lo dañado que está el sistema y lo necesario que es el cambio de paradigma. ¿Qué le dirías a una mujer que todavía cree e impulsa? Porque además a las mujeres se nos hizo creer que valemos más cuando cargamos las maletas de nosotras y las maletas de las parejas, de los hijos, de los papás, de los abuelos y de la sociedad entera, y eso no es cierto. Entonces, ¿qué le dirías a una mujer que todavía opera en el viejo paradigma, pero que siente que quiere liberarse, que quiere soltarse las maletas y que quiere tener más incidencia en la nueva economía? Porque bien o mal, este frenón radical de la pandemia nos está haciendo repensar absolutamente todo, ¿verdad? Hace poco estuve en un foro. Fíjate que lo que yo le haría a hombres y mujeres, en realidad, fíjate que más que decirle solamente a las mujeres, también se lo diría a los hombres. Están viviendo su 100%, es decir, están viviendo realmente como quieren vivir. Porque fíjate que a los hombres también les hace falta llorar, y para que el hombre se sienta con el permiso de llorar. Y esa es la palabra que creo yo que más nos estorba con las emociones, la palabra permiso. Nadie nos tiene que dar permiso de sentir. La sociedad, no le debemos nada a la sociedad de por qué le tenemos que, ni las mujeres tenemos que tener permiso de expresarnos, ni los hombres tienen por qué tener permiso también de llorar y de sentir. Entonces, yo les diría a cualquiera de los dos, estás viviendo en tu 100%. Si no estás viviendo en tu 100%, no estoy hablando económicamente con este problema que estoy hablando emocionalmente como persona, si te sentís realizada o realizado, y si sentís que hay candados en tu forma de ser, definitivamente no lo estás viviendo en un 100%. Y eso tiene que ver con esos permisos sociales que creemos que tenemos que pedir para poder ser buenas personas, para poder ser buenos empleados, ser buenas mamás, ser buenas hijas y todos los multiroles, porque también los hombres los tienen. O sea, los hombres también, en la medida en que ellos también se quiten el rol de ser el 100% proveedor, el hombre fuerte que no llora, el hombre que tiene que ser siempre el primero en todo, que es algo terriblemente tóxico porque no le enseñan tampoco a trabajar en cooperación ni en tribu, aunque salgan estos memes bayuncos que digan que cuando anduvo de infiel, todos los amigos lo encubren y que esa es la manera más solidaria de ser hombre y que las mujeres no, porque nos delatamos, que es algo bien tonto, ¿verdad? Perdón que lo diga así, pero a mí esa no es solidaridad, ¿verdad? En realidad, yo lo que creo es que tanto hombres como mujeres tenemos que darnos a nosotros esa apertura y autoaceptación de nuestra misma humanidad y empezar a partir y a entender en qué consiste ser humano. Y es ser imperfecto, ser vulnerable, cansarte, no querer ser 100% productivo porque no sos máquina, sentirte inconforme con el presente, y está bien sentirse inconforme con el presente porque quiere decir que te querés superar como persona, no necesariamente que querés ganar más dinero. Y esa es la pregunta que no nos sabemos hacer. ¿Por qué no me siento en un 100%? Porque no he logrado porque no he logrado hacer 5 viajes en el año. Realmente estamos asociando la felicidad con las cosas equivocadas. ¿Qué es lo que hace realmente feliz a un ser humano? Hay que ver a un niño. Él está feliz haciéndose nudo en una caja con el chucho, ahorita en el COVID. Y está feliz. Preguntarle, y está feliz. Y ese es su mundo. Preguntarle si no está brincando como loco con una manguera en el patio. Y con eso es feliz. Pero los adultos no han enmarañado tanto la cabeza, nos hemos llenado de tantos paradigmas culturales insulsos, de verdad, de qué es la felicidad y qué es la realización del ser humano, que tenemos que mejor volver a lo básico y empezar a preguntarnos qué es ese 100% sin esos paradigmas consumistas,
post-COVID, pre-COVID y lo que sea, porque igual ahorita post-COVID nos van a otra vez a venir a querer meter otras píldoras, ¿verdad? Totalmente, totalmente, Jennifer, me parece maravilloso todo lo que estás diciendo, en realidad tan actual. Lo necesitamos porque este parón que hemos tenido está la mayoría de las personas haciéndolas repensarse completamente la vida entera, ¿verdad? Entonces me encanta, y ya para ir cerrando, me encanta esta pregunta, ¿estás viviendo su 100%? Así es que quiero invitarte a que nos dejes un nuevo mensaje, un último mensaje, perdón, de cierre acerca de lo que significa ser humano, de estos cambios de paradigma, de todos los sacos y máscaras que tenemos que sacudirnos para en realidad conectarnos con nuestra verdadera esencia, ¿verdad? Y con volver a ver a ese niño que éramos y que dejamos abandonado y que seguramente ahí hay pasiones y sueños maravillosos que todavía podemos cumplir. Bueno, yo les diría que gracias, en primer lugar, gracias a ti, gracias a todos por su tiempo. Y yo les diría que nos replanteemos las prioridades. Este sí es un momento interesante porque nos ha llevado a entender o vida o muerte. Y desde esa manera, desde esa pregunta tan sustancial y básica, hay que entender cuál es la vida realmente que quiero llevar después de esto. ¿Qué es mi concepto de vida? ¿Cómo quiero que sea mi vida después de esto? ¿Quiero seguir siendo la misma persona cuando tengo la oportunidad maravillosa de renacer? Yo eso es lo que les digo a mis hijos. Amor, esta es una oportunidad de renacer, porque como se venían llevando las cosas con un ímpetu ciego, nos ha hecho perder un montón de cosas de nuestra esencia. Entonces, para mí es un momento de renacer, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, renacer en habilidades, en la manera en cómo te ves a ti misma. Si hubo cosas que no te gustaban, es momento de practicar ese autoamor. Ahorita hay tiempo. Y de amar a otros. Es decir, hay que volver a configurarnos porque el mundo va a ser agresivo. Va a ser bien agresivo cuando salgamos y van a querer que nuestros hábitos de consumo regresen, porque es el modelo, el sistema no está listo para llevarlo de manera paulatina. Pero es nuestro deber personal, de verdad, es nuestro deber personal si queremos meternos en esa misma marea o empezar nosotros a saber cómo vamos a manejar nuestro propio barco. Yo eso es lo que les diría, plantéense cómo quieren que sea su vida. Este es el momento, no va a haber otro COVID, aprovechenlo. Eso les diría yo. Ay, qué bella, te lo agradezco muchísimo, me parece súper enriquecedor lo que nos has planteado. De verdad, la agresividad va a volver porque el sistema, como tú bien lo expresas, no está listo para llevarlo paulatino, no están listas quienes dirigen a pagar las máquinas de la sobreproducción y de la explotación de los recursos naturales y de los recursos humanos. Así es que nos toca a nosotros decidir qué es lo que queremos y si alguien es feliz viviendo estresado todo el tiempo, felicidades, pero no necesitamos todos estar en el mismo camino, ¿verdad? Así es que, Jennifer, te agradezco muchísimo. Gracias a quienes nos están escuchando y viendo en este viernes de Comunicación que Transforma. Esta es una nueva entrevista que estamos llevando para aprovechar el tiempo. Así es que un abrazo para todos. Gracias, Jennifer. Gracias a ustedes. Hasta luego.